aplicarlo con un tema que es muy sensible en general, obviamente lo que tiene que ver con la mora, porque también es verdad que afecta a un montón de familias. Claro. Pero la verdad que es un tema entre privados. Y siempre fue un tema entre privados. Es un tema entre privados, pero vos, de vuelta, en esta cancha que juegan los privados y que juegan libremente, tenés que marcar la regla de vos juego. tenés que fijar la cancha. Sí. O sea, para eso está el Claramente. Estado. Entonces, lo que vos no podés permitir desde el Estado que le roben a la gente. Y hoy las tasas que tienen son tasas de usura, son de robo. ¿Qué me va a decir el gobierno? Para eso está la justicia. Es cierto, para eso está la justicia, pero vos, desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, desde el Banco Central, si querés sacar el Poder Ejecutivo, podés normalizar, es decir, dictar normas que te remarquen la cancha. Y ahí después que se arregle los bancos con los clientes, pero pasa que ahí vos... que evitar que te roben. Antonio, hoy a las 2 de la tarde marchan al Ministerio de Economía, la CGT, las dos CTA, con el foco en el sobreendeudamiento de los argentinos, una marcha que es política porque hay sectores de la política como Juan Grabois que están involucrados, con un reclamo al gobierno sobre cómo se va a solucionar esta situación, un gobierno que se plantó en diferentes oportunidades, afirma que es un problema entre los privados, que los tienen que resolver las personas con los bancos, con estas líneas de refinanciación, tanto en términos de la tasa como del plazo. Pero hay datos muy interesantes que se conocieron de la consultora EcoGo, que es importante entender qué pasó en términos de la cantidad de gente que está endeudada, la cantidad de gente que es morosa, es decir, no cumplió con sus obligaciones en un plazo de 90 días, y cuánto de esa deuda representa en términos de su salario. Y es importante ver esa evolución porque lo que se ve de los datos públicos. Son datos públicos que parten de los datos del Banco Central, y lo que se ve es que la cantidad de gente que debe más de 5 salarios aumentó del 2024, de abril del 2024 a junio del 2026. Estamos hablando de más de 1.700.000 personas que deben más de 5 salarios. Tenemos las placas para ver esa evolución y cómo cambió la composición de lo que deben las personas a los bancos. Bueno, estos son datos de la mora en términos de tarjetas de crédito, pero ahí vemos cómo es la evolución. ¿Qué pasaba en abril del 2024? Cerca de 12.500.000 personas tenían una deuda con el banco que implicaba la mitad de su salario. Ese era el dato. ¿Y qué pasa ahora? Hay cerca de 9 millones de personas que deben la mitad de su salario. Después tenemos la comparativa de aquellos que deben entre entre medio salario y un salario. Los datos más o menos se mantienen estables, 3 millones de personas. Aquellas que deben entre un salario y 2 salarios, ahí vemos un salto del 39% porque eran 2.300.000 personas y ahora estamos hablando de 3.200.000 personas. Pero el dato más interesante tiene que ver con aquellas personas que deben más de 5 salarios. En abril del 2024 eran cerca de 400.000 personas y hoy estamos hablando de 1.700.000 personas. Mi pregunta es, ¿se conoce qué clase de deuda es? Esta... Porque obviamente no va a ser hipotecaria porque no hubo un boom de créditos hipotecarios, pero un crédito de un auto, un crédito de una moto, un crédito hipotecario, vos debés más de 5 salarios. Sí, en estos datos... Lo que no quiere decir que estés en... Después la mora viene aparte. La mora viene aparte. Pero, ¿qué clase de deuda es esta? Porque hipotecaria no es. Deuda de tarjeta de crédito, deuda de créditos personales que toman con los datos, créditos prendarios también. Lo que hay que tener en cuenta cuando se conocen estos datos es cuán difícil es la solución de este problema. Porque si estamos hablando de que hay 1.700.000 personas que deben más de 5 salarios promedios del sector privado, que son cerca de 2 millones de pesos, es muy difícil revertir esta situación sin algún tipo de refinanciamiento. Sí, en total, pero mi pregunta es, vos debes 5 salarios. Sí. ¿Pero estás al día? Bueno. Porque si no estás al día es todavía mucho peor, porque la tasa de interés es mucho más cara. Exacto. Que esto es lo que tienen que empezar a... Estos son datos en términos totales de la cantidad de dinero que se prestó y cuánto se debe de ese dinero. No necesariamente esas 1.700.000 personas están en mora. Vos el dato de mora lo tenés que ver en el desagregado de crédito del sector público. Y esta deuda es tanto con bancos como con billeteras virtuales. Está solo con bancos. Y eso te plantea el otro lado de esta cara, que es la deuda con billeteras, las deudas informales que muchas personas tienen que recurrir porque no tienen acceso a los bancos. Directamente con el negocio.
O vos también Exacto. a veces te financia el negocio. Exacto. Y esos son esos titulares que vemos también, ¿no? Las deudas con las casas de electrodomésticos que también Sí, aumentaron a un mí igual montón. lo que yo quiero saber es la tasa de interés. Porque me parece que la clave acá es el robo y la estafa que te están haciendo con la tasa de interés. Yo, Antonio, creo que hoy por hoy, con todas estas líneas de refinanciamiento que lanzaron diferentes bancos, sobre todo el sector público, hoy la tasa no es tanto. El tema es el Las problema. Las tasas de las billeteras son bastante más La altas. tasa, pero el problema son altas, Pero sí, ¿cuánta gente entró pero el problema es pero- la bola que se generó pero antes cuánta y que gente tenés. ingresó ya a los sistemas de Exacto. refinanciación? Tampoco sabes. Tampoco sabemos esos datos. O sea, vos podés tener una tasa bárbara, pero si ingresaron 2 personas no te sirve. No te sirve. Entonces, la clave acá es la tasa de refinanciación, que es, insisto, es un robo a mano armada frente a lo que te paga vos cualquiera de bancos o billeteras virtuales cuando dejas tu dinero. Claro. Que está por debajo de la inflación, de la proyección de inflación. Menos de 20%. ¿Sí? Menos de 20% anual te pagan. Ahora, si vos debés, te cobran 400, 500%. Es que hoy también se plantea a los bancos como, bueno, el gobierno celebra que los bancos saquen estas líneas de refinanciamiento con tasas. El tema es que todo lo que ya ganaron los bancos durante todos estos meses cuando se generaba estas Sí. bolas, porque muchas de estas personas que hoy deben quizás más de 5 salarios, cuando iniciaron con su deuda, la deuda quizás era 1 o 2 y la tasa Igual- es la que los llevó a que tengan una deuda de 5 hoy. También parte de la gran hipocresía de la política. Los bancos ganaron fortunas, como siempre, porque la verdad que los bancos vienen haciendo fortunas en los últimos gobiernos, prestándole al Estado a tasas disparatadas y ahora que deberían acomodar la tasa no lo hacen. Pero, digo, los diputados, los senadores que hablan que el gobierno pertenecen, seguramente viven o en la ciudad de Buenos Aires o en alguna de las provincias de la Argentina. Toda esta deuda tiene un costo impositivo muy alto. Porque cuando ustedes deben, hay un impuesto a la intermediación financiera que se cobra, hay un IVA que se cobra. No hay ninguna provincia, ningún municipio y tampoco la nación que dijo, che, vamos a bajar los impuestos para que baje el costo No. de la deuda para los morosos. Es decir, los políticos lo que hacen es pedir, sí, que los subsidien, muchachos, bajen los impuestos. Bajen los impuestos, a ver, que aparezcan gobernadores que digan, en mi provincia le vamos a bajar los impuestos, la carga impositiva a los que deben. Y después esta cosa de Porque que de repente se instalan temas. El costo final, el costo impositivo, muchas veces, de una operación financiera, de un crédito, por ejemplo, llega a ser a veces hasta el 40%, cuando sumás todos los impuestos y las tasas. Nadie propuso bajar nada acá. No. No, y es la caja de la política, ¿no? Es una Pero caja te quiero fácil decir para ellos, por eso nunca que lo van a hacer. Se quejan, se llenan la boca diciéndole al gobierno esto, al gobierno lo otro, incluyo al gobierno acá, porque también hay impuestos nacionales. Pero además hacen